Sandra León, muy buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de que sigamos, deja que me mencione una noticia, la publicaba esta mañana Voz Populi, porque mientras que estamos prohibiendo la entrada en España de infinidad de personas, porque es que Israel es muy malo, ser judío es lo peor, leo literalmente el titular. Alexander Granco, coronel de Maduro, acusado de torturas, bueno, es que directamente le llaman el carnicero, carnicero de Maduro. Se ha estado jactando de viajar por España pese a tenerlo prohibido por la Unión Europea. A este no lo echamos, ¿verdad? Pero bueno, vamos con el repaso de noticias. Sandra, hoy el día tiene un nombre propio, por mucho que el gobierno quiera seguir señalando a Israel, ese enorme elemento que se ha buscado para destrozar a España, destrozar nuestras alianzas y tapar los casos de corrupción de Sánchez. El nombre no es otro que el de Álvaro García Ortiz. Va al banquillo, procesado, lo dice el Tribunal Supremo, y encima fianza de 150.000 euros. Toma ya. Así es, Álvaro García Ortiz se convierte en el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, como bien decías, Carlos, ha fijado una fianza de 150.000 euros para cerciorarse de que el fiscal podrá hacer frente a las responsabilidades pecuniarias que se pudieran derivar de este caso, con el apercibimiento de que si no la presta en el plazo de 5 días, y esto es importante, se le embargarán bienes para asegurar dicha cantidad, algo que ya había adelantado ayer en Libertad Digital nuestro compañero Miguel Ángel Pérez, con el que hablaremos luego en la tertulia. La noticia pillaba a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, en plena rueda de prensa, y hoy optaba por no atacar a los jueces, novedad, pero una vez más defendía capa y espada al imputado frente al auto del juez Hurtado. Escuchen la pregunta y la respuesta. ¿Es este un ejemplo de jueces que hacen política, como dijo el presidente del Gobierno, o decisiones judiciales, en este caso de un magistrado del Tribunal Supremo, difíciles de entender? El máximo respeto a esta resolución, y con las mismas les diré, este Gobierno desde luego mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y por supuesto también en su inocencia. Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito. O sea que tienen todos las manos más quemadas que Carracuca. Bueno, totalmente. Pero bueno, en este gobierno ya sabemos que eso es muy común. Tenemos ahí a María Jesús Montero, que tiene las 2 manos quemadas por otros menesteres. María Jesús Montero tiene 6 manos quemadas, sí, porque tiene a 3 manos derechas, 3 por 2, 6. Efectivamente. Bueno, esto era lo que decía Pilar Alegría, pero escuchen la respuesta de Félix Bolaño esta misma tarde en los pasillos del Senado, porque no critica a los jueces, pero sí que les presiona. Solo os digo que total confianza en el fiscal general del Estado, total confianza en los magistrados del Tribunal Supremo que van a juzgarle, y dejémosles trabajar porque el Estado de Derecho funcionará seguro. Gracias. ¿Debe dimitir? ¿Debe dimitir? Le preguntaban. A eso no ha respondido, Carlos. Así debe dimitir, ha salido corriendo. Gracias, hasta luego. Esto que es muy típico en los pasillos, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Se ha hecho un plasma, ¿no? Como decían en el pasado. Efectivamente. Bueno, no ha querido responder a este asunto de si tiene que dimitir o no, a pesar de que el juez insiste en ese auto que hemos conocido hoy, que hay indicios más que de sobra que demostrarían que Álvaro García Ortiz fue el que filtró el famoso correo del abogado de González Amador con fecha de febrero de 2024, que tal y como apunta ese escrito, contenía información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano en el curso de unas conversaciones privadas, dice el juez Hurtado, entre su letrado y el fiscal encargado del caso. En este sentido, el magistrado subraya que dichos correos estaban sujetos a los criterios de reserva y confidencialidad, por lo que dicha forma de actuar, pues lógicamente pone en cuestión el prestigio de esta institución. En un país serio, Carlos, esto sería razón más que de sobra para dimitir, pero todo apunta a que no lo hará. ¿A qué se aferran el Gobierno y el Partido Socialista? Pues a que el juez ha rechazado la petición de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales de suspender cautelarmente de sus funciones a García Ortiz. Escuchan a Pachi López. Hay mucha gente que con muy buena intención durante este tiempo ha ido diciendo que el fiscal debiera dejar su cargo para que no se contaminara no sé qué. Bueno, pues el Tribunal Supremo en esta sentencia de hoy, dice una cosa que no han destacado otros, ¿verdad? Que es que no se suspenden las funciones del fiscal general. Hoy, Dios bendito, o sea, en este auto sentencia, bueno, el auto sí, evidentemente no la sentencia es el cierre del caso, si se ha cerrado el caso, díganos la condena, pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? Y pero dice, es que... para no incurrir en una incompatibilidad de esas, pero ¿cómo que de esas?
que es que va a ser el jefe jerárquico del fiscal que le tenga que acusar en el juicio oral. ¿Cómo que una incompatibilidad de esas? ¿Cómo que de esas? De esas, de estas, de aquellas y de toda la colección. Pero es que además, si te das cuenta, Carlos, Pachi López lo que viene a decir es, oye, es que el propio juez dice que no tiene que dimitir. Y claro, hoy, no sé si lo has visto, hay un informe de la OCDE que dice que 1/3 de los adultos españoles tienen problemas de comprensión lectora. Yo creo que Pachi López está en este grupo porque el auto dice bien claro que existe una regulación por la cual cualquier otro fiscal sería suspendido inmediatamente, pero no sucede así con el fiscal general del Estado. En este caso existe un vacío legal y, por tanto, a quien le corresponde en todo caso decidir si tiene que apartarse o no de sus funciones no es al juez, sino a la inspección de la Fiscalía, a que ya pues le han dado traslado de todas estas actuaciones. Miguel Pallares lo explicaba perfectamente ayer en este programa. Él es fiscal, es una de las personas, es el presidente de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y lo dejaba clarísimo. Está regulado el caso porque nadie previó la posibilidad de que el fiscal general fuese la persona más señalada por indicios delictivos en toda España. Bien. Y lo que regula el Estatuto Suyo Interno es que un fiscal en ejercicio en un caso, si llega a una situación de estas, de imputación y procesamiento, tiene que dejarlo. ¿Por qué? Porque está manchado. Bien, en pura analogía, si un fiscal de un caso está manchado por un procesamiento, el fiscal jefe que manda sobre todos los fiscales de todos los casos y está manchado, no tiene que dejarlo. Digo, ejercicio de agudeza visual otra vez. Es de lógica, pero para el Partido Socialista, para el Gobierno, pues se ve que no. A este respecto, de todas formas, Carlos, yo quiero que escuchen nuestros oyentes las declaraciones que hacía ayer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en Telecinco, donde decía las medidas que él aprobaría si llegaba al Gobierno. El fiscal general del Estado cesará automáticamente en el caso de que sea investigado por el Tribunal Supremo. Modificaremos el estatuto del Ministerio Fiscal y se acabó la polémica. Se acabó la polémica. Bueno, hoy nada más conocer la apertura de juicio oral, el líder del Partido Popular ha escrito en sus redes sociales el siguiente mensaje, y abro comillas: la degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país es insoportable. Si el Partido Socialista no exige la dimisión de Álvaro García Ortiz, le acompañará hasta el banquillo. Procesado su fiscal y su hermano, teniendo en prisión a su número 2 en el partido, imputados su mujer y su exmano derecha, dice Feijóo, es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno, y lo haremos. Su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, se manifestaba también en estos términos. Nosotros llevamos mucho tiempo diciendo que el señor fiscal general del Estado tendría que haber dimitido, está tardando en dimitir y el presidente del Gobierno está tardando en pedirle y exigirle su dimisión si este no lo hace. Eso es lo que ocurriría en un país democrático. Y vamos con corrupción porque, y estoy leyendo noticia de última hora, se la comentamos tal cual, medios norteamericanos, medios americanos que han sido rebotados, por precisar, por publicaciones norteamericanas, están publicando que parece que Estados Unidos podría incluso decretar la prohibición de entrada de Zapatero en territorio norteamericano. ¿Por qué? Pues por su evidente y absolutamente inadmisible relación y complicidad con Nicolás Maduro. Todo después de un reportaje en el Diario de las Américas en el que se relaciona a Zapatero con un presunto complot para, de alguna manera, sacrificar a Maduro para asegurar la continuación de un gobierno de izquierdas. ¿Será esta la señal para el quitavisas?, ha escrito en sus redes sociales el subsecretario de Estado norteamericano, y de ahí, pues como decimos, ese titular que leías, Carlos. Por cierto, que hoy Alejandro Entrambas-Aguas publica en El Debate la segunda parte de la noticia que ya nos adelantó ayer en este programa. Zapatero logró que Interior blindara con 12 cámaras su nueva Casa de las Rozas tras alegar riesgo por su cercanía a Maduro. Bueno, pues que no se acerque a Maduro, ¿no? Así no tiene ningún problema. Te digo una cosa, vamos a ver, si Estados Unidos está barajando retirar la posibilidad de entrar en el país, en Estados Unidos, en una democracia de verdad, por su relación con Maduro y su gran argumentación delante de Fernando Grande Marlaska para que le ponga 2 garitas de seguridad y 14 cámaras, tengan en cuenta que tengo mucha relación con Maduro. Ánimo, señores de Estados Unidos, ánimo porque lo acaba de decir él mismo. Claro que tiene una evidente vinculación a Nicolás Maduro. Bueno, más allá de este asunto, que luego abordaremos en tiempo de tertulia, hoy sigue coleando la entrevista que anoche concedió a Telecinco la exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, donde se pronunció así sobre el dinero del que fuera número 2 de Pedro Sánchez. ¿Dónde está el dinero de José Luis Ábalos? Pues que miren en su pasaporte. Más clara no se puede ser. El aludido José Luis Ábalos ha concedido también varias entrevistas, la última en Televisión Española, donde esta mañana decía lo siguiente. José Luis Ábalos no es un corrupto. José Luis Ábalos no se ha llevado nada y a José Luis Ábalos se le está maltratando. Y a mí se me ha reprochado. Desde comisiones por mascarillas, comisiones por las ayudas a Europa, comisiones ahora por obra pública. Hombre, es un volumen ya muy impresionante como para no aparecer ni rastro de nada en mi patrimonio, en mis cuentas, en mi forma de vida.
Por aclarar cosas muy básicas en democracia, en un Estado de Derecho, pero que por lo visto hay gente que tiene problemas en entender. Nadie ha lanzado determinada acusación. Determinadas investigaciones periodísticas apuntaron a esto y han sido confirmadas como indicios penales nada más y nada menos que por el Tribunal Supremo de España, que es el que se está encargando de esta instrucción. Porque como esta persona se cobijaba dentro de la categoría de aforado, hubo que trasladar la instrucción al Tribunal Supremo. Y un pedazo de Tribunal Supremo ha ido confirmando uno tras otro con audios como el que yo antes citaba. Un audio, oye, tan interpretable como Koldo diciéndole nos va de maravilla, nos va de... Perdón, de nuevo por la expresión, pero es que como cada uno tiene el lenguaje que tiene, nos va de puta madre, y a través de dos empresas que traen petróleo venezolano, 500.000 para ti, 500.000 para otros. Y así lo decía, al mes. Y eso está grabado. Eso no son indicios penales, eso son difamaciones. Es que eso son pruebas y, más claro, el agua. Bueno, respecto a los avisos que su exmujer había trasladado sobre su doble vida al Partido Socialista y su afición a las prostitutas, escuchen a la portavoz del Partido Popular, Esther Muñoz. Sánchez ha vivido con normalidad durante décadas en medio de la prostitución. Por lo tanto, no le podía sorprender que su mejor amigo, al que llevó en su campaña, al que llevó en su coche, con el que fue a las primarias, al que nombró secretario de organización de su partido, al que después nombró ministro de Transportes, metiese la prostitución en el gobierno con contratos públicos a prostitutas. Hacía alusión Esther Muñoz a las saunas del padre de Begoña Gómez, y ya les contamos ayer que este asunto había escalado de nivel después de que el comercial de una revista gay llamada Mensual, donde se anunciaba la famosa sauna Dan, revelase dos cosas. Uno, que era Begoña Gómez la que le pagaba, y dos, que por supuesto que había prostitución y que, ojo, habría prostitución de menores. Hoy le han preguntado al portavoz parlamentario del Partido Socialista, a Patxi López, y escuchen lo que decía. No voy a hacer una valoración de algo que no leo, que a veces sé cómo titulan ciertas cuestiones simplemente para alimentar lo que decía yo al principio de esta rueda de prensa, que es el ruido, el fango, el ensucia que algo queda, el a ver cómo consigo acabar con el presidente por tierra, mar y aire. Ya está bien. Si tiene pruebas de estas cosas, oiga, creo que conoce el camino de los juzgados. Bueno, pues ojo, porque ese fango y ese buscar acabar con el presidente parece que también lo buscaban en su propio partido. Hoy la fontanera del PSOE, Leire Díez, ha reconocido en Telecinco que durante las primarias de 2017, Antonio Hernando y Óscar López investigaron las saunas para usarlas contra Sánchez. Aquí sabemos que el propio, por lo menos así aparece reflejado, que hubo dos personas del PSOE que en ese momento estaban muy vinculados al presidente del gobierno, porque formaban parte de su dirección de gabinete, que fueron a investigar asuntos de las saunas. ¿Estás hablando de Antonio Hernando y de Óscar López? Sí. En época de primarias, porque formaba parte de la lucha de primarias del partido. Bueno, de hecho, Carlos, y esto es algo que ya comentamos ayer, en esa primera reunión de la cloaca en abril de 2024, aparte de intentar defenderse de los ataques externos, también hablan de cómo defenderse de del fuego amigo, ¿no? De los ataques internos. ¿Y esa información para quién la pediría Óscar López? Pues... Porque si no era en favor, que es obvio que no era en favor de Pedro Sánchez, sería en favor de alguno de los que se presentaba en las primarias, ¿no? No, lo digo básicamente porque, por ejemplo, Patxi López, que acaba de decirnos que no lee, debe ser la primera verdad que le hemos escuchado, no sé, a lo mejor él tenía interés en recabar esa información, quién sabe, ¿no? Pues nada, que cada uno ate cabos. Bueno, con todos estos asuntos sobre la mesa, no es de extrañar que desde la oposición estén convencidos de que las 9 medidas que el gobierno se sacó ayer de la manga contra Israel y que hoy se han aprobado en Consejo de Ministros no son más que una cortina de humo. Pepa Millán es la portavoz de Vox. Y hay una necesidad imperiosa por parte de Sánchez en concreto de lanzar titulares grandilocuentes que sirvan como cortina de humo para tapar la corrupción en la que está inmersa su familia y su partido político, también su gobierno. Hoy ha sido José Manuel Álvarez el que ha presentado ese paquete de medidas contra lo que ha vuelto a calificar como un genocidio, subrayando que el gobierno no tiene ningún miedo a posibles represalias. Pero escuchen cómo legitima la decisión del Ejecutivo. El Gobierno de España no teme nada. Las medidas que hemos tomado en Consejo de Ministros esta mañana responden, insisto, al sentir mayoritario de los españoles y las españolas y también al ámbito de la soberanía de España. Estas medidas no van contra el pueblo de Israel.
Dice Carlos que todas estas medidas responden al sentir mayoritario de los españoles, y yo no sé si últimamente pues el señor Álvarez tiene una bola de cristal, porque recordarás que el otro día, cuando hubo la reunión entre Puigdemont y ella, decía, bueno, es que con esta reunión, por mucho que ustedes lo critiquen, están de acuerdo el 80% de los catalanes o el 90% de los catalanes y el 80% de los españoles. Es que se quiten los demóscopos, que él sabe perfectamente lo que piensa la gente. Lo primero que debería hacer Álvarez es no hablar en nombre de España. Él tiene un cargo del gobierno de España, por lo tanto hablas en nombre del gobierno de España. España, claro que teme represalias. El gobierno de España no teme represalias, para empezar, porque las represalias las toman ellos. Ellos son los que están tomando represalias contra todo el mundo. Y les importa un soberano comino que padezca España una restricción, un corte de información antiyihadista, porque todo les da olímpicamente igual, salvo la pervivencia y la permanencia de Pedro Sánchez. Punto final. O sea, habla en nombre de España, pero ¿por qué habla este señor en nombre de España? Habla en nombre del gobierno de España, si quieres. Desde el Partido Popular, Esther Muñoz habla de incompetencia absoluta. Tenemos que ir de la mano de nuestros aliados y de la Unión Europea, que es precisamente lo que no ha hecho el señor Sánchez. En un alarde de incompetencia diplomática absurda, nos aísla de nuestros socios. Luego ya les adelanto que vamos a hablar con Enrique Navarro en nuestra tertulia para abordar las consecuencias que todos estos anuncios y movimientos pueden tener para España. Pero a todo esto se preguntarán ustedes qué dicen los socios del gobierno. Bien, algunos como Podemos son escépticos respecto a la contundencia que Sánchez vaya a mostrar a la hora de la verdad con Israel. Otros, como Alberto Ibáñez de Compromís, piden abiertamente ir un paso más allá. España debería pedir autorización a la ONU y, por tanto, hacerlo desde el marco legal, y que una coalición de diferentes estados pudiera intervenir y defender, obviamente, a un pueblo que está siendo masacrado, a un pueblo que está siendo aniquilado. Insisto, se asesina a niñas de 4 años con la excusa de que van a ser terroristas el día de mañana porque tienen un gen. Esto es nazismo y, por tanto, no vale solamente en intentar resolver como cualquier otro conflicto. Desde su partido luego se han desmarcado de esta petición, pero ahí queda. Por cierto, que hoy ha estado en Es la Mañana de Federico la embajadora en funciones de Israel en España, Dana Elrich, que lanzaba una advertencia muy clara respecto a los terroristas de Hamas. Somos un país democrático, estamos luchando contra un enemigo, una organización terrorista que no le importa la verdad, le importa la campaña de fake news, el Hollywood que está difundiendo. Eso es lo que les importa. Bueno, decía una cosa esta mañana Federico Jiménez Santos que tiene toda la razón. O sea, todo el análisis de los supuestos hechos se está tomando en base a la información que distribuye Hamas. Pero ¿desde cuándo puedes hacer una valoración medianamente neutral con eso? O sea, amén ya de la posición española, amén ya de las barbaridades que habla aquí la gente de Podemos, la gente de Compromís. Hablan de no llevarlo a la ONU y buscar. ¿Por qué es que se está...? Oye, que es que ayer un tal Pedro Sánchez, presidente del gobierno, habló de bombas nucleares. Dijo, yo no puedo frenar a Israel porque yo no tengo bombas nucleares. O sea que si las tuvieras se las lanzabas. Pero es que todo el análisis de los supuestos datos, que si muertes, que si no muertes, todos los datos que están citando, todos proceden de Hamas. Y nos tenemos que creer a una organización asesina, a una organización terrorista. Hoy, por cierto, hay que contarlo, Israel ha bombardeado esta tarde Doha, la capital de Qatar, en un ataque de precisión que, según el ejército israelí, tenía como objetivo a importantes cabecillas de los terroristas de Hamas. Un ataque, Carlos, que ya ha sido condenado por el gobierno de España en un comunicado de Exteriores que dice que supone una violación de la soberanía territorial catarí y una vulneración flagrante del derecho internacional. Y que Qatar cobije a la cúpula terrorista de Hamas no viola nada, ¿no? No, eso no. Un derecho curioso este. Bueno, pues con este contexto, aquí en España, una vez más, las protestas pro-palestinas en la vuelta han dejado sin final la etapa de hoy en Galicia. La 17ª etapa ha tenido que terminar a falta de 8 kilómetros de la meta porque los manifestantes han bloqueado la carretera. Nos cuentan nuestros compañeros de deportes que se había valorado incluso la idea de cancelar las etapas que quedaban, es decir, que se terminara ya la vuelta, pero finalmente los organizadores han decidido seguir, eso sí, con el plan establecido. Javier Guillén es el director de la Vuelta a España. No se puede cortar las etapas. No se puede bloquear el paso de los ciclistas. Es ilegal. Y es ilegal tanto porque lo tipifica el Código Penal como la ley del deporte. Digo una cosa, ¿esto no se lo puede comunicar la Vuelta Ciclista a España al gobierno? Porque los primeros que han estado calentando la Vuelta Ciclista a España, o el primero de ellos, uno se llama Álvarez. Álvarez dijo que tenían que expulsarlos. Se sumó todo el resto del gobierno, Yolanda Díaz, pidiendo que había que expulsar a un equipo ciclista.
Ahora que les ha creado el monstruo, ahora que se dan cuenta de que lo que han estado ustedes alimentando, ahora se dan cuenta de la barbaridad, ¿verdad? De permitir a grupos pro-etarras y a grupos pro-Hamás que vayan marcando a gente por el hecho de ser judío, por pertenecer a un equipo israelí. Y ahora que esto se ha ido de madre, que por cierto, esto el fin de semana llega a Madrid, ¿verdad? Claro, eso era lo que te iba a decir. Ahora mismo lo que más preocupa es esa llegada a Madrid, porque bueno, es la capital, es donde se concentran más grupos de todo tipo y se teme pues por la seguridad de la vuelta y también de lo que pueda pasar aquí. Pero cuando lanzaban los mensajes contra el equipo judío, la cúpula directiva, bueno, de hecho la cúpula directiva, una parte de ella, el director técnico directamente se sumó a pedir que había que expulsarlos con una frase que de verdad, señor mío, señor director técnico, se la enmarca y se la pone encima de la cama. Por la seguridad de todos los demás que se vayan, de todos los demás, que los israelíes nos importan un soberano comino. Ahí les den, oye, ahí pase con ellos lo que tenga que pasar. Que aquí lo importante es que los demás estemos tranquilos. ¿Cómo me suena lo que tuvimos que padecer algunos, en concreto mi familia en el País Vasco? ¿Cómo me suena? Y ahora que el problema ya está totalmente descontrolado y desmadrado, ahora aparece una semana después a hablarnos en genérico el director de la Vuelta. Mándele el comentario al gobierno. Mándeselo. Y acabamos antes. Bueno, a ver qué es lo que pasa cuando llegue esa vuelta a Madrid, pero hoy el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, se ha mostrado así de contundente. Yo no voy a denunciar las protestas legítimas. Lo que en su caso, desde luego, trataré de evitar por todos los medios es que esas protestas, de cualquier manera, puedan derivar en disturbios, como hemos visto, desgraciadamente, que ha pasado en Bilbao. Claro que para eso ha hecho un llamamiento al delegado del Gobierno en Madrid, que veremos a ver si cumple o no con su trabajo. Al margen de estos asuntos, ya saben que mañana se vota en el Congreso la reducción de la jornada laboral, una votación que, salvo sorpresa de última hora, el Gobierno perderá. Junts ya dejó claro ayer su rechazo, hoy Vox ha hecho lo propio, alegando que supondría la puntilla para muchas pequeñas y medianas empresas. Un argumento compartido por la popular Cuca Gamarra, que ha estado en Telecinco y ha aprovechado la ocasión para pedirle a Pedro Sánchez, una vez más, que reflexione. Un gobierno serio, cuando no tiene el respaldo para poder gobernar, lo que hace es convocar elecciones o someterse a una cuestión de confianza. Lo acabamos de ver en Francia. Estamos normalizando en España que el gobierno pierda las votaciones como si esto fuera un partido de fútbol, y no. Lo que demuestra esto es que no tiene capacidad de gobernar, que está resistiendo en el poder. Esto es lo que dice el Partido Popular, pero ojo también a lo que dice el expresidente Felipe González. Es cierto que hace ya mucho tiempo que el socialista ha demostrado que no comulga con Pedro Sánchez, pero esta mañana, en una entrevista en Antena 3, se ha mostrado así de contundente. Si yo me viera en esa situación, indudablemente convocaba elecciones. Y si me dice, cosa que he oído decir y me asombra, pero es que va a ganar la derecha, quiero decir que ese argumento es un argumento antidemocrático. Y vamos con más cosas porque el debate migratorio sigue sobre la mesa. Hoy publicamos en Libertad Digital que, tras verse con Salvador Illa, con el presidente catalán, Junts ha pedido al gobierno que restrinja las ayudas por paternidad a los inmigrantes. Pero Sánchez, a quien sigue llamando racista, es a Partido Popular y Vox por pedir cosas como esta. Alcalá lo que le pide al gobierno central es que se cierre el centro de atención a inmigrantes. Un centro de atención a inmigrantes que se abrió hace casi 2 años, sin previo aviso, en el que hay más de 1.200 personas ahora mismo y por el que han pasado ya, en 22 meses, más de 10.200 personas. Lo mejor de esa petición, que luego hablaremos de ella, la petición oficial, totalmente oficial, petición documento por escrito. De Judith Piqué, que es la alcaldesa de Alcalá de Henares. No, yo me estaba refiriendo a la de Junts. La petición de Junts de la restricción de las ayudas a paternidad, en el caso de que sean extranjeros, y lo dice literalmente, dice, claro, es que van ligadas a fraude. Dice, claro, es que vienen con unos... Sí, pero eso no es ser racista, ni xenófobo, ni nada. Vienen con unos certificados que son imposibles de comprobar, básicamente porque son certificados que tienen un aspecto de falsos de muchísimo cuidado. Pero eso, por lo visto, no es criminalizar a los extranjeros. Si lo dice Junts, que necesito sus votos, oye, es la Biblia. Lo dice Junts y es la Biblia, lo dice Judith Piqué, que es la alcaldesa de Alcalá de Henares, y no, esta alcaldesa lo que ha hecho es dirigir una carta al delegado del gobierno para trasladarle esa solicitud de cierre después de un verano con graves problemas de convivencia. Un detenido incluso por la presunta violación de una joven de 21 años junto a este centro y una ciudad desbordada por la llegada de inmigrantes que, según relata, viven hacinados en carpas y sin más quehaceres, planes formativos u ocupaciones que deambular durante todo el día por la calle. Además, ojo a la noticia que hoy publica OK Diario sobre el centro de Menas de Hortaleza, donde uno de esos inmigrantes, supuestamente menores de edad, habría violado a una niña de 14 años. Recordarán que el gobierno en pleno, con Sánchez a la cabeza, lejos de poner el acento en esta terrible violación, pusieron el grito en el cielo porque supuestamente
precisamente después de que la derecha difundiera lo que ellos consideran un discurso de odio, que no es otro que pedir que se controle la inmigración ilegal y a los inmigrantes, 2 encapuchados habrían agredido a 2 menores del centro. Pues bien, atención a los detalles que vamos conociendo. Si ayer este periódico desvelaba que estos menas no presentaban rastro aparente de lesiones e iban drogados, hoy asegura que primero dijeron a la policía que les pegaron 2 encapuchados y tras 24 horas que fueron 6 blancos. No sabemos qué versión es la correcta, Carlos, pero lo que es cierto es que a día de hoy no hay constancia de que se haya producido ninguna detención. Y un apunte más, porque hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley del tabaco que prohíbe fumar en las terrazas, piscinas, marquesinas y vehículos comerciales. Equipara a los cigarrillos electrónicos con el tabaco convencional y veta por primera vez el consumo en menores, el consumo, no solo la venta, imponiendo multas, atención a los padres. Mónica García es la ministra de Sanidad. Esta es una ley que es para una mayoría social, que quiere respirar aire limpio, que pide desde hace mucho tiempo tener espacios libres de humo y que desea que la siguiente generación crezca y viva libre del tabaco. Pues nada, que le ha entrado una afición por prohibir a Mónica García. Esto debe ser hasta que consiga el cargo que se está trabajando en la Organización Mundial de la Salud. Va a ser la primera vez que desee algo similar a lo que quiere Mónica García, con tal de que se vaya.